Los pactos con el diablo no siempre resultan como se esperan. Por lo tanto, una decisión mal tomada podría hacerlos arrepentirse el resto de sus vidas. Prepárense y acompáñenme en el siguiente relato. Bienvenidos. Relatos reales de terror y ultratumba. Sucesos paranormales. Historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. La codicia puede llevar a muchas personas hasta el extremo. Puede llevar a las personas a su ruina. Nocturnos, acomódense y prepárense para escuchar el relato que en esta ocasión les voy a narrar. Sean bienvenidos a mi canal. Gracias por escuchar mis historias. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos. En esta ocasión vamos a contar la historia de Don Pedro. Sucede pues que Don Pedro era un señor muy trabajador, muy honrado, alguien que amaba a su familia más que a nadie. El relato que hoy vamos a contar comenzó después de que Don Pedro se llenó de muchas deudas. Comenzó a merodear en su mente cómo podía hacer para ir saliendo de ellas. Don Pedro tenía un hijo y 2 hijas y su esposa. Y él se preguntaba, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo hacer? No puedo estar con estas deudas para siempre. Entonces, se le ocurrió una idea y dijo, voy a trabajar doble turno, aunque me lleve más trabajo, mayor esfuerzo y termine más cansado. Y comenzó haciendo aquello. Pero sucedió pues que al cabo de un tiempo comenzó a sentir el cansancio y sentía que no descansaba nada. Y para terminarla de amolar, sus deudas aún seguían en pie. Muy desconcertado, una vecina le entregó un papel. Una vecina que lo conocía muy bien. Aquella vecina tenía fama de trabajar con cosas sucias, es decir, con brujería o espiritismos. Aquel papel decía, querido Pedro, ¿quieres acabar con tus problemas de una vez, tus deudas? Acércate esta noche a las 12 de la medianoche al cementerio del pueblo. Don Pedro se quedó muy extrañado, un poco desconcertado y con un poco de miedo. Toda esa tarde pasó pensando si aquello podría ser cierto o no. Entonces, ya eran las 11:30. Sin que su esposa se diera cuenta, ella estaba dormida. Su hijo y sus 2 hijas también. Tomó sus cosas y salió rumbo al cementerio del pueblo. Al llegar, casi a las 12 de la noche, lo primero que sintió fue un olor a cacho quemado. El de una se llenó de mucho miedo. Su piel se le comenzó a erizar porque sabía qué significaba aquello. Don Pedro se preguntaba entre sí mismo, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué vine? Entonces, de repente comenzó a ver que sobre una tumba algo comenzaba a alumbrar. Una pequeña chispa que poco a poco se fue haciendo más y más grande
hasta que se convirtió en una gran bola de fuego. De aquella bola de fuego salió el mismísimo diablo, con una cara horrible. Don Pedro estaba paralizado. Intentó correr, pero aquel espectro que salió de aquella bola de fuego lo llamó. Pedro, ¿hacia dónde vas? Si has venido aquí, es por algo. Al parecer te llegó mi mensaje. Siéntate, vamos a charlar, vamos a negociar. Don Pedro, con mucho miedo, se sentó sobre una bóveda y el diablo enfrente. Entonces el diablo le dijo: he escuchado que tienes muchas deudas. Pedro, yo te puedo ayudar. ¿Quieres terminar con ellas de una vez? Entonces don Pedro se comenzó a interesar por aquel trato o aquel negocio. Don Pedro, un poco con miedo y emocionado a la vez, le dijo: sí, quiero salir de ellas. Esas deudas me están matando. Le dijo el diablo: vamos a hacer algo. Te propongo un pacto conmigo. Yo te saco de tus deudas e incluso te doy el triple de lo que ahora mismo estás debiendo. Pero a cambio, tú me vas a tener que entregar el alma de alguien. Don Pedro se quedó un poco desconcertado, con dudas, y le dijo: sí me gusta la parte donde me das el triple, pero esa parte del alma, ¿el alma de quién quieres? ¿O el alma de quién debería entregarte? El diablo le dijo: me vas a entregar el alma de la primera persona o el primer ser que veas cuando llegues a tu casa. Don Pedro se quedó pensando por un largo rato y dijo: ¿pero cómo? Si llego a mi casa, seguramente la primera que veré es a mi esposa, porque es con ella que duermo. Se quedó muy desconcertado y recordó que el diablo había dicho el alma del primer ser. Entonces don Pedro dijo: ya sé, le voy a entregar el alma del perro. Siempre que voy hacia mi casa, es el perro el que me sale a recibir. Entonces don Pedro le dijo: trato hecho. El diablo le recordó: recuerda, si una vez el pacto está hecho, no hay vuelta atrás. De lo contrario, aférrate a las consecuencias. Todo el camino don Pedro iba con mucho miedo, rogando que fuera el perro el que saliera a encontrarlo en su casa. Al llegar a su casa, su gran sorpresa fue que no fue el perro el que lo recibió, sino su hijo. Cuando don Pedro lo vio, se quedó frío, congelado. Su hijo le dijo: papá, ¿dónde estabas? Te escuché salir, por eso me quedé esperándote. Ya es muy noche para que andes en la calle. Y don Pedro, con la voz entrecortada, no hallaba ni qué responderle. Entonces le dijo el hijo: vente, vamos a la casa a descansar. Pero don Pedro no pudo descansar esa noche. Lo único que pasó pensando fue: yo tengo que terminar esto. Yo tengo que hablar con el diablo nuevamente
y romper ese pacto. A la siguiente noche, don Pedro se hizo presente en el cementerio. Tal como una noche anterior, nuevamente apareció el diablo y le dijo a don Pedro al diablo: no te puedo entregar el alma de la persona que encontré al llegar a mi casa. Es cierto que fue la primera persona, pero no te la puedo dar. Le dijo el diablo: yo sé que fue tu hijo el que salió a encontrarte. Entonces don Pedro le dijo: sí, él fue, pero no te lo puedo entregar. El diablo le dijo: anoche te dije que una vez hecho el pacto, no hay vuelta atrás. Tú tienes tus riquezas, pero ¿qué tengo yo a cambio? Nada. Pero no te puedo entregar el alma de él. Te voy a dar el último chance, le dijo el diablo a don Pedro, para que me traigas el alma de la persona que encontraste, o sea, el alma de tu hijo. De lo contrario, tendrás tus riquezas, pero no tendrás paz alguna, porque estarás enfermo el resto de tu vida hasta que mueras. Don Pedro regresó a su casa y en su mente al final acordó que no le iba a dar el alma de su hijo al diablo. Desde ese día, don Pedro cayó con una gran enfermedad. Una enfermedad que no sabían qué era. Lo llevaban a los doctores y no encontraban qué era lo que él estaba pasando. Hasta que un día el hijo le preguntó: papá, desde aquella noche que salí a recibirte, he notado algo. Veo que desde esa noche tú estás enfermo. ¿Por qué? Porque también he notado que nuestras deudas desaparecieron. Algo muy extraño. Qué raro que de la noche a la mañana desaparezca todo. Don Pedro tenía meses enfermo y por más que le hayan buscado curas a su enfermedad, no se la encontraban, ni tampoco sabían qué era. Entonces, don Pedro comenzó a contarle a su hijo. Le dijo: hijo, perdóname por lo que hice esa noche. Él se le quedó viendo muy extrañado y le preguntó: ¿a qué te refieres, papá? ¿De qué hablas? Y don Pedro comenzó a contarle: esa noche, cuando yo volví a casa y tú me encontraste, yo venía del cementerio. Perdón, hijo, yo hice un pacto con el diablo, en el cual él me iba a sacar de las deudas, y el pago sería entregarle el alma de la primera persona que encontrara, o primer ser, el cual yo aseguraba que iba a ser el perro. Pero no, hijo, fuiste tú. Tú fuiste el que salió a encontrarme esa noche, y prefiero 1000 veces vivir toda mi vida con esta enfermedad que entregarte al enemigo. En serio, hijo, lo siento tanto. Y don Pedro lloraba y lloraba. Mientras tanto, su hijo estaba paralizado. No se creía lo que su padre le estaba contando. Después de esto, pasaron un par de semanas y don Pedro continuaba enfermo. Y su hijo, al ver que no mejoraba y el sufrimiento que tenía, una noche tomó una decisión, la decisión final, la cual era ir a entregarse al enemigo para que por fin su padre fuera libre y recuperara la salud. Llegó donde don Pedro y le dijo: padre, esta noche yo voy a acabar con tu sufrimiento. Don Pedro le dijo: ¿a qué te refieres? Me voy a entregar al diablo para que por fin tú seas libre. Don Pedro le suplicó y le dijo que no lo hiciera, que todo era culpa de él. Pero el hijo le dijo:
Lo siento, pero la decisión ya está tomada. Lo he pensado tantas veces y me llena de pavor, pero la verdad, no soporto verte sufriendo. Ya a medianoche casi, él se despidió de sus familiares. Todos lloraban, en especial don Pedro, y con mucho miedo llegó al cementerio. Aquella luz comenzó a propagarse en aquel sitio, y él se entregó al demonio para que así su padre fuera libre. Nunca más lo volvieron a ver, y don Pedro recuperó su salud. ¿Pero a qué precio? Al precio del alma de su hijo. Por lo tanto, no importa la situación que estemos pasando, no importa qué tan difícil sea, hay que pensar en cada cosa que nosotros vamos a hacer, porque a lo mejor, así como don Pedro le entregó el alma de su hijo al diablo involuntariamente, así también podría pasarnos algo similar a nosotros. Tengan cuidado siempre en los cementerios. Tengan cuidado con las personas que viven alrededor, porque ellos podrían estar observándonos y hacernos, así como le pasó a don Pedro, hacer un trato con el enemigo y al final arrepentirnos el resto de nuestra vida. Si tienen un relato que deseen contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o también dejarlo en los comentarios. Gracias por escuchar este relato.